Estamos con el señor Ricardo Delgado, que es subsecretario de Coordinación, ¿no?, de la obra es. pública. ¿Es el tipo que maneja la obra pública en este país o uno de los que maneja la obra pública? No, no sea humilde, que ahora usa barba, un dato importante. Lucas. ¿Arranca la obra pública o no arranca? Buenas noches, Lucas. ¿Cómo te va? Ya está arrancando la obra pública. Después de un primer semestre complicado en donde tuvimos que hacernos cargo de enormes problemas administrativos, faltas de expedientes, pagos que se hacían sin los correspondientes papeles en orden, hoy podemos decir que a partir del mes de agosto estamos batiendo incluso récords en materia de ejecución de obra pública. Vamos a terminar el año cumpliendo prácticamente con todo el crédito presupuestario. Y te diría que lo más importante, porque como vos decís ya el año termina, para el año que viene vamos a ver los frutos de una manera mucho más concreta, mucho más activa. Por ejemplo, hay empresas como AISA que está licitando una licitación, o está haciendo una licitación por día. Eso se va a empezar a ver en la calle a partir de enero, febrero del año próximo, y así en muchas otras áreas. ¿Fue muy difícil cuando llegaron? Pues siempre se dice que perdieron 1 o 2 trimestres en ordenar todo hasta que pudieron empezar. Perdimos eso, pero en realidad ganamos, porque me parece que lo que había que cambiar era la matriz de gestión de la obra pública, ¿no? Y de la infraestructura en general. Yo no quisiera solamente hablar de obra pública porque me parece que lo que necesita la Argentina es invertir en infraestructura y allí además tenemos que pensar en la inversión privada. Sin inversión privada, no solo en áreas como la industria o el campo, sino también en la infraestructura, va a ser muy difícil que la Argentina pueda crecer de manera sostenida, que es lo que todos queremos. ¿Quién paga las obras que se hacen? ¿Las paga el Estado? Hoy ¿vienen inversiones de afuera? Porque ahora hicieron una licitación de energía eólica que vinieron inversores de afuera. Exactamente, eso que también se va a poner fuertemente en la calle en el primer semestre del año que viene. En ese caso, inversión privada, pero hoy te diría la herencia, el stock de proyectos son básicamente fondos públicos, algo de financiamiento internacional vía de los organismos, pero básicamente Tesoro Nacional. ¿Por qué no logran convencer a inversores para que vengan a poner plata? No, estamos logrando. Nosotros, vos sabés, estuvimos en China hace una semana con el ministro Frigerio, y la verdad que hemos notado en las empresas, en los bancos chinos, en el propio gobierno, mucho interés en Argentina, en obras, en proyectos centrales, proyectos que tienen que ver con el manejo del agua, de las inundaciones, proyectos hídricos, y también en vivienda, que es uno de los grandes déficits que tiene la Argentina. Vos pensás que 3,5 millones de argentinos tienen problemas habitacionales, o no tienen vivienda o tienen viviendas en condiciones absolutamente precarias, y eso evidentemente es una de las, te diría, no solo asignaturas pendientes de este gobierno, sino de la sociedad, ¿no? El otro día me decía que iban a tratar de, cuando termine la primera etapa, si es que ha reelegido el macrismo, duplicar la cantidad de autopistas, que hoy hay 3.000 kilómetros, llevarlo a 6.000. Sí, ¿Van a hacer eso? Sí, por supuesto. A ver, hoy Vialidad Nacional tiene un plan que está ya llevándose a cabo de 1.000 kilómetros de autopistas, algunas de las cuales en algunos tramos son, de rutas nacionales, en algunos tramos son autopistas o autovías, y seguramente, digamos, esa meta que tiene el Ministerio de Transporte se va a cumplir. ¿Y por qué si es tan fácil no lo hizo el kirchnerismo? Bueno, porque, insisto, de vuelta, porque el kirchnerismo lo que pensaba era en una obra pública para pocos, para amigos, en donde la corrupción era el objetivo final, y eso básicamente implica menos obra, porque si vos tenés sobreprecio, claramente el constructor, si te hace la obra, en muchos casos la obra ni siquiera estaba hecha, obviamente la obra se van a hacer menos kilómetros con la misma plata. Hoy, de hecho, lo que está pasando, pensá que muchas de las licitaciones en nuestro ministerio están a precios con una inflación que ha sido del 35% en el año, a precios a valor nominal inferiores a los del año pasado. Entonces, y en algunos casos 35-40% por debajo de los niveles de 2015. A ese nivel de sinsentido y de corrupción habíamos llegado en la obra pública en Argentina. Eso es lo que se va a cortar. ¿Terminaron de deslazarizar la obra? ¿Lograron eso? Sí, yo diría que en el caso nuestro en el ministerio no estaba la empresa de Lázaro Báez, pero a ver, en el caso de Vialidad Nacional era claro que había una connivencia clarísima entre el Estado y una persona en particular o una empresa en particular que, te digo, desde el año 2011, por ejemplo, no presentaba balances y no tenía antecedentes para ejecutar obras públicas. Y aún así, desde 2011 hasta el 2015, la empresa de Lázaro Báez ejecutó una enorme cantidad de obras en el Estado y en algunos casos ni siquiera eso, ¿no? Había obras que no estaban, que digamos decían que estaban y no existían. ¿Nos ayuda Macri a negociar? Por el otro día me contaban que hay que hacer una represa y llama a Putin, habla con él, necesito que inviertas en... Sí. Absolutamente. Se mete en las negociaciones. Es un gestor, obviamente, altísimo nivel, pero se mete absolutamente. Y me parece que eso ayuda porque además creo que la señal hacia afuera, que es lo que se necesita en términos de captar
el interés internacional es que hay un presidente involucrado en temas de largo plazo, porque infraestructura es pensar en largo plazo, que es algo que en la Argentina, por desgracia, no hemos sabido hacer hasta ahora. ¿Cuáles son las obras más importantes? Decime tres. La gente que está mirando, que sepa el año que viene vamos a hacer esto, esto y esto. Muchísimas. Yo te diría... Tres insignias. Subte no van a hacer, eso ya es doloroso. No, bueno, pero no subte es culpa además... tuya, No, no es culpa pero tuya. subte es de la Ciudad de Buenos Aires o de las ciudades o de los intendentes. Yo te diría gran inversión en agua y cloaca, gran inversión en AISA. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y conurbano. Pensá que AISA hoy es la segunda, después de haber recibido varios de los municipios que estaban atendidos por la empresa bonaerense, por ABSA. Ahora ya es una empresa que va a tener 15 millones de personas atendidas. Es la segunda empresa de agua y saneamiento del mundo, AISA. Y es una, te diría, nave insignia en donde el compromiso de nuestro gobierno de atender y de que el 100% de los argentinos tengan agua potable y el 75% tengan cloaca, se va a poder cumplir con empresas como AISA. Agua, bien. Agua una, yo te diría vivienda. Vivienda y sobre todo vivienda para los sectores más necesitados, más vulnerables. Te decía el tema del interés chino por financiar ese sector de infraestructura, pero además la vocación que tiene el gobierno con fondos propios de, por ejemplo, relanzar y potenciar Procrear, que ha sido una herramienta muy exitosa del gobierno anterior. Hemos hecho cambios, hemos asignado no por sorteo o por el azar, como se hacía antes, sino básicamente con un scoring de aquellos que necesitan en función de distintos indicadores la vivienda, y ese me parece que también es un objetivo. ¿Eso dónde va a ser esencialmente Procrear? ¿Provincia ¿En todo el país? En todo el país, en todo el país. A ver, pero también pensemos que una gran parte de todos los problemas de infraestructura, que los tenemos en todos estos 5.000 kilómetros de extensión que tiene la Argentina, gran parte están concentrados en el conurbano bonaerense y en el norte. Todos estos indicadores, cualquier indicador de necesidad básica insatisfecha del norte argentino, en algunos casos duplica. Y esto me parece que hay que atender de manera prioritaria. ¿Se van a elegir a los gobernadores que ayudaron con ganancias y no para darle obra pública o no? No, al contrario. Al contrario, de hecho... A vos te llaman, ¿no? Tienen tu WhatsApp. Sí, pero más delegado, allá, ¿qué pasa con la obra? Más allá de eso, lo que vemos, porque se vio incluso en este programa en algunos momentos del año, que le dábamos fondos más a los kirchneristas para traerlos que a los propios. La verdad que, de vuelta, estábamos pagando obras que se decidieron antes y por eso provincias como Chaco o Entre Ríos reciben una cantidad de dinero hasta ahora muy por encima, si se quiere, de la distribución de la población, ¿no? Y me parece que... Ahora, si vos mirás las obras nuevas, están absolutamente repartidas con una lógica no solo federal, sino con una lógica de atender necesidades, que ese es el punto de fondo. Te hago una pregunta que no es tu responsabilidad, pero a ver si me ayudas a entender. ¿Por qué no hacen subtes, digamos? ¿Por qué? Dietrich siempre dice no hay que hacer subte porque no sirve para nada, el Metrobús. Hay vos como responsable de la obra pública. No, pero... es algo que realmente dinamiza la economía de un país, hacer líneas de subte que vayan a otros lados. A ver, para hacer subtes hay que tener una densidad que en la Ciudad de Buenos Aires lo podemos discutir, pero digamos incluso ciudades grandes como Rosario o Córdoba quizá tienen modos más eficientes de transportar a sus ciudadanos en términos de costo-beneficio de la inversión. Pero insisto, son decisiones municipales. Nosotros en ese sentido no decimos ni podemos hacer nada. Ahora, lo bueno es que el diálogo de la Ciudad de Buenos Aires con la Nación es mucho más fluido. Entonces, si necesitaran plata, podrían... Sí, no solamente eso, sino es fluido con todos. La verdad que esto que vimos con el caso de la sanción o la media sanción todavía del proyecto de ganancias muestra que tenemos diálogo con todos y que los gobernadores han sido una parte esencial de esta reforma que se va seguramente a sancionar mañana. Hoy Macri dijo algo así como, que estuvo con un par de gobernadores, fue un año muy duro que termina muy bien. Le puede ponerse un 8. ¿Está de acuerdo que termina muy bien el año? Digamos, pues hay recesión, la economía no arranca. Bueno, yo te decía antes de aire que en noviembre seguramente los indicadores, que se van a conocer en enero o febrero, los indicadores económicos van a ser mucho mejores de los que tuvimos hasta ahora en octubre. ¿A partir de cuándo? Los datos de noviembre, que se van a empezar a publicar en enero, febrero, sí. Digo porque hay un rezago en términos de la provisión de indicadores información. De construcción. De construcción, de producción de acero, de producción de cemento, de producción... Cemento digamos, Portland, por ejemplo, está creciendo. Cemento Portland, por ejemplo. Sí, el asfalto, por ejemplo, creció fuerte en el mes de septiembre. Digo, hay indicadores, hay indicadores. Ahora, por supuesto que ha habido un proceso de normalización macroeconómica que implicó un parate de la actividad importante y una caída del ingreso de las familias importante, sobre todo en la primera mitad del año. Ahora también digamos lo siguiente, la herencia fue tal que hubo que tomar medidas desagradables y que en términos de aprendizaje y no por el éxito de las medidas
que tomó nuestro gobierno, sino fundamentalmente porque la sociedad entendió que no se debía pasar por una nueva crisis. Hemos tenido una salida del cepo sin crisis cambiaria. Digo, esto no es menor. Vos pensás que hace 1 año y medio la Argentina no tenía dólares para funcionar. Y hoy el dólar ha dejado de estar en la mesa de discusión de los argentinos. Nadie habla del dólar en la Argentina. Y esto me parece que es un salto en términos de calidad social y cívica importante. ¿Cuánto tarda, vos sos economista, digo, entendés perfectamente lo que está pasando y además tienes la lapicera de la obra pública? ¿Cuánto va a tardar en derramarse ese efecto del repunte de la construcción y del país en la gente? Porque digo, Bueno, yo veo kiosco vacío, comercio de ropa muertos. Absolutamente. Y digamos, nosotros que caminamos todos los días, como siempre, por la ciudad y por los distintos lugares del país. ¿Es un mes, son 2 meses? Lo vemos, y no duele, lo vemos, esto es así. Uno ve avenidas con locales cerrados, esto es así. Ahora, el derrame va a empezar a llegar el año próximo. Yo te diría que a partir de, o sea, en 7 días. Febrero, marzo, yo creo que se va a empezar a ver. Pensar que vamos a salir de 5 años de un lustro de estancamiento económico. Digo, el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner y nuestro primer año han sido complicados en materia económica. El ingreso real de los argentinos es más bajo del que teníamos hace 5 años atrás. Y eso no hay magia, Lucas. A ver, si hay algo que en la economía no existe, es magia. ¿El año que viene qué quiere decir? ¿Febrero, marzo? Yo creo que en febrero o marzo se van a empezar a ver cada vez más sólidos los indicadores estos que te estoy marcando. O sea, vos decís que van a llegar a las elecciones cómodos. No sé si cómodos, pero digo, a ver, en materia económica, insisto, no hay magia, el año que viene no vamos a crecer al 8%. Digo, esto es así. 4,5. Pero la Argentina puede crecer, yo creo que por encima del 3% que estamos previendo en el presupuesto. Cuando uno mira el consenso de los analistas, de mis colegas, muestran eso, con una inflación además que va a ser la mitad de la de este año. Y esto también es un dato. O sea, crecer con menos inflación, la mitad de la inflación, me parece que es un éxito importante, de vuelta, después de 5 años de estancamiento. Gracias. Gracias, Lucas.